La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Sean bienvenidos a su programa número 29 de La Verdad en Amor. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares, llegar hasta el edificio donde la iglesia del Señor se reúne, llegar hasta su vehículo, en fin, donde quiera que usted se encuentre estudiando la palabra de Dios aquí con su servidor. Muchas gracias por tomar el tiempo para que de esta manera podamos estudiar, aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que 2 de Pedro capítulo 3 y verso 18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos lograr, conocer más de la palabra de Dios y así de esta manera poder una vez más ser de gran beneficio para la iglesia del Señor, poder crecer y servir fielmente a nuestro Padre Celestial. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Espero que usted pueda recomendar estas lecciones a sus amigos y familiares para que también ellos puedan beneficiarse de este material que se presenta. Hemos estado ya por algunas semanas considerando las lecciones tituladas Viviendo por Cristo. Estas lecciones están siendo tomadas de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que si tiene su Biblia, pido me acompañe ahí a la carta de Filipenses. Esta ya es la cuarta lección que estamos considerando en cuanto a la respuesta a la pregunta ¿qué significa vivir por Cristo? Así que en esta ocasión, pues vamos a responder a esa pregunta considerando otro punto principal en cuanto a lo que significa vivir por Cristo. Como manera de repaso, recordemos que ya hemos observado en el capítulo 1 y versículo 1, ya hemos considerado que vivir por Cristo significa contribuir para la organización bíblica de la iglesia. Y en esa lección obviamente me dirigí específicamente a nuestros hermanos varones fieles de la iglesia que pudieran servir como ancianos o también como diáconos en la iglesia del Señor. Y bueno, vivir por Cristo significa que nos vamos a preocupar por la organización bíblica de la iglesia, es decir, que la iglesia esté organizada como Dios manda a través de su palabra. Así que una vez más vuelvo a hacer el llamado a aquellos hermanos fieles en la iglesia del Señor que puedan reunir los requisitos para los ancianos que se encuentran en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, Tito capítulo 1 del 5 al 9 y Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4. En esas referencias que le acabo de dar, ahí es donde la palabra de Dios nos muestra cuáles son los requisitos que deben tener los hermanos que aspiran al ancianato. Ahora recordemos que estos requisitos es un imperativo que todos estos requisitos estén en el hermano que desea servir como anciano. Yo sé que hay algunos que
son de la idea de que los requisitos son opcionales, y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Así que todos estos requisitos deben de estar en la vida de aquel que aspira al ancianato. Y también los que quieran servir como diáconos también tienen sus requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13. Ahí usted puede ver cuáles son los requisitos que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos ha provisto para que de esta manera podamos estar bien familiarizados. Vivir por Cristo también significa, según el capítulo 1 del 12 en adelante, significa que vamos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, aun cuando los tiempos no son favorables. Aun cuando los tiempos son difíciles, el Evangelio de Cristo se va a predicar. Recordemos que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel de Roma cuando él escribe esta carta. Y bueno, desde ahí de Roma, de la cárcel de Roma, anima a los hermanos a predicar y nos informa que las cosas que le habían sucedido habían redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y Pablo le había predicado la palabra de Dios a los que estaban ahí en la cárcel. Hasta el final del capítulo 4 podemos ver que los santos de la casa del César mandaban saludos. Así que eso implica que probablemente Pablo también le predicó a los que estaban en la casa del César. Recuerde que también le había predicado el Evangelio a los del pretorio, ¿verdad? Así que Pablo aprovechaba las oportunidades para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, también observamos que vivir por Cristo, según el capítulo 1, versículos 20 en adelante, significa estar dispuestos a morir por Cristo, estar dispuestos a magnificar, glorificar a Dios y a Cristo a través de nuestra muerte. Recordemos que esto, según lo observamos en la lección pasada, esto fue literalmente en el primer siglo, donde hermanos en Cristo estaban dando sus vidas, estaban pereciendo, están siendo asesinados por servir a Cristo. Y observamos, ¿verdad?, pues la lista ahí en el libro de los Hechos, comenzando, ¿verdad?, pues con el primer mártir Esteban en el capítulo 7, la iglesia perseguida en el capítulo 8, Saulo de Tarso, se buscó la muerte de Saulo de Tarso momentos después de que él es bautizado para el perdón de sus pecados. Luego en el capítulo 12, Jacobo también, Herodes le quita la vida. Y luego pone al apóstol Pedro en la cárcel, a 12:4. En fin, entonces a través del libro de los Hechos vemos cómo ellos sufrieron en gran manera. Y bueno, ahora también, ¿verdad?, pues observamos también que vivir por Cristo, una vez más, significa comportarnos como es digno del Evangelio. Esa fue la lección que observamos la semana pasada. Así que vivir por Cristo significa eso, hermanos, vivir una vida fiel, vivir conforme al Evangelio que hemos obedecido. Así que gracias a Dios porque tenemos todo lo que necesitamos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, para poder conocer la voluntad de Dios, obedecerla, aplicarla a nuestro diario vivir, para que así podamos vivir como es digno del Evangelio de Cristo. En esta ocasión, pues vamos a estar en el capítulo 2 de Filipenses. Y aquí en el capítulo 2 de Filipenses podemos ver lo que significa vivir por Cristo. Así que, una vez más, hago la pregunta: ¿qué significa vivir por Cristo, hermanos? Bueno, según el capítulo 2, versículos 5 en adelante, vivir por Cristo significa tener la mente, tener el sentir, tener la actitud de Cristo. Así es, vivir por Cristo significa tener la mente, el sentimiento, la actitud, la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que juntos leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Note lo que dice el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Notemos aquí cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipos, les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando analizamos este texto, nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo está pidiéndole a los hermanos que permitan que la actitud, el sentimiento, la manera de pensar de Jesucristo, que estuvo en Jesucristo, que nosotros permitamos que esa manera de pensar y esa actitud esté en nosotros. Esto lo podemos ver cuando analizamos, por ejemplo, la gramática, ¿verdad? Pues, de este texto. Haya pues en vosotros. Aquí el haya pues en vosotros, este sentir, básicamente se encuentra en el modo imperativo, lo cual significa que es un mandamiento que el apóstol Pablo está pidiendo de los hermanos de Filipos, que los hermanos permitan. Esta es la parte de lo que es haya pues en vosotros este sentir. Esta parte se encuentra en la voz pasiva. Hay tres voces en el griego: la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa es donde el sujeto lleva a cabo la acción. La voz media es donde, una vez más, el sujeto se hace la acción a sí mismo. Y la voz pasiva es donde al sujeto le hacen la acción. Esta es la voz pasiva que aparece en los textos donde el mandamiento del bautismo aparece. Por ejemplo, en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro le dice allá a los judíos en el día de Pentecostés: bautícese cada uno de vosotros. Bueno, la Biblia de las Américas dice: sed bautizados. Entonces, cuando se analiza la gramática de Hechos 2:38, ahí el verbo bautícese está en la voz pasiva. Eso significa que al sujeto le hacen la acción. Ok, esto significa que alguien debe, una vez más, bautizar a la persona, al sujeto. Entonces, cuando venimos aquí, regresamos a Filipenses 2 y verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, está en la voz pasiva, lo cual significa que debemos permitir que esta actitud entre a nuestra vida, esté en nuestra mente. Esta actitud, esta manera de pensar, esta manera de actuar debe estar en nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es esa manera de pensar? ¿Cuál es ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Y aquí, básicamente, hermanos, el apóstol Pablo dice en los versículos 6 en adelante: el cual, ahora va a explicar esa actitud que estaba en Cristo, ese sentir que estaba en Cristo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a través de estos pasajes, podemos observar cómo el apóstol Pablo enfatiza la humildad de Jesús. Cómo el apóstol Pablo enfatiza la acción de parte de Jesucristo de ponernos a nosotros en primer lugar. Ahora dice el texto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recordemos que Jesucristo posee la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, la misma naturaleza divina. Jesucristo dijo allá en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, es decir, uno en esencia, en naturaleza, en igualdad.
Por eso en el versículo 31 los judíos quisieron quitarle la vida porque él se hizo igual que Dios. Y luego también Juan 1:1 enseña claramente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo cual indica que el verbo, que es Jesús, capítulo 1, verso 14, el verbo que es Jesús, una vez más, posee la misma esencia y naturaleza divina como el Padre. Aunque Jesús tuvo los mismos atributos del Padre cuando Él vino aquí a la tierra y llevó a cabo su ministerio por aproximadamente 3 años, aunque Él fue en forma de Dios, nuestro Señor Jesucristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está la lección práctica para nosotros. Vivir por Cristo significa tener esa misma actitud de Jesucristo, es decir, una actitud de humildad, una actitud de sumisión, una actitud donde hacemos la voluntad de Dios, porque Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta es la actitud que debe existir en cada uno de nosotros. Ahora quiero hacer una conexión de estos textos de capítulo 2, del 5 en adelante hasta el 11. Quiero hacer una conexión con el contexto remoto y el contexto inmediato. Recuerde que el contexto remoto son los versículos antes del capítulo 2 y verso 5. Los versículos, el contexto inmediato, son los versículos después del capítulo 2 y versículo 11. Ahora, note cómo el apóstol Pablo comienza Filipenses 2. Dice, vamos a leerlo juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora entonces entra el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si se fija cómo en los primeros 4 versículos Pablo exhorta a la iglesia en Filipos y también a nosotros, exhorta a la iglesia a que tengan esta clase de amor los unos por los otros, a que se consideren los unos a los otros. Dice una vez más el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Esta fue la humildad que estuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Esto fue lo que Jesucristo hizo, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el verso 4, sino cada cual también por lo de los otros. Esto fue lo que Jesucristo hizo, hermanos. Jesucristo tuvo humildad. Jesucristo nos puso en primer lugar. Por eso el apóstol Pablo menciona cómo Jesucristo, dice la Escritura en el 5, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que la muerte de Jesucristo fue para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos. Y esa humildad que estuvo en Cristo Jesús, esa sumisión y obediencia al Padre, ese amor que Él tuvo por nosotros, donde estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Esta es la actitud que el apóstol Pablo dice debe estar en nosotros. Así como Jesucristo nos puso en primer lugar, así como Jesucristo nos estimó a nosotros como superiores a Él mismo, así como Jesucristo no miró por su propio bienestar, sino más bien por el de nosotros. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, esta actitud debe estar en cada uno de nosotros. La Biblia de las Américas utiliza, haya pues en vosotros esta actitud, esta manera de ser,
Entonces está hablando una vez más de esa actitud que debe estar en nuestras vidas, hermanos. Así que Pablo exhorta a la iglesia a que tenga esta manera de ser, esta manera de pensar, esta actitud de Jesucristo, donde ponemos a los demás en primer lugar, hermanos, donde miramos por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. Ya observamos una lección en el pasado donde hablé acerca de las terribles consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Amémonos unos a otros, hermanos. Tengamos la actitud de Cristo, quien amó a sus discípulos hasta el fin. Juan capítulo 13 y versículo 1. Ahora, hagamos la conexión de lo que son los versículos después del versículo 11. Y esta conexión, hermanos, quiero explicarla de esta manera. Si se fija usted en los primeros 4 versículos del capítulo 2, Pablo habla acerca de esa humildad, acerca de ese amor fraternal, acerca del considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y también, ¿verdad? Pues de mirar por el bienestar de los demás. Ahora, esos son los 4 primeros versículos del capítulo 2. Lo que el apóstol Pablo hace, y esto es hermoso verlo en las Escrituras, lo que el apóstol Pablo hace es, nos da los primeros 4 versículos del capítulo 2 y luego provee 3 excelentes ejemplos de lo que en realidad significa poner en práctica los primeros 4 versículos del capítulo 2. 3 excelentes ejemplos. ¿Cuáles son esos 3 excelentes ejemplos que encontramos aquí en el capítulo 2? Bueno, ejemplo número 1, la vida de Cristo. La vida de Cristo. Jesucristo, una vez más, practicó estos primeros 4 versículos, donde nos amó una vez más a nosotros y nos puso en primer lugar. El segundo ejemplo que provee el apóstol Pablo lo encontramos aquí en el versículo 19 en adelante. Los versículos 19 en adelante dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Sí se fijó lo que dice el verso 20? Filipenses 2:20. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma actitud, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en el capítulo 2:3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Podemos ver aquí, hermanos, en el capítulo 2, del 19 al 24, cómo Timoteo tenía la mente de Cristo. Timoteo tenía la actitud de Cristo y él se preocupaba por los demás. Ponía a los demás en primer lugar. Se interesaba, ¿verdad? Pues por los demás. Pablo dice: los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo buscaba lo que era de Cristo Jesús. Timoteo tenía la mente de Cristo y nosotros también debemos de tenerla, hermanos. Ahora, en el versículo 25 en adelante, podemos ver otro ejemplo, el tercer ejemplo que el apóstol Pablo nos provee, donde nos muestra lo que en realidad significa practicar los primeros 4 versículos. Ya vimos el primer ejemplo de Jesucristo, nuestro supremo ejemplo. 2, Timoteo, y ahora Epafrodito. Qué triste es que muchos no conocen acerca de la vida de Epafrodito. Pero leamos juntos lo que dice Filipenses capítulo 2, del 25 en adelante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Note la vida de Epafrodito. Epafrodito tenía la mente de Cristo. Y esta es la actitud que debemos de tener, hermanos, cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿qué significa vivir por Cristo? Significa tener la mente de Cristo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a tener esa mente de Cristo, a tener esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que, hermanos, en este segundo capítulo de Filipenses hemos aprendido grandes cosas acerca de lo que significa vivir por Cristo. Dios nos ayude a poder practicar en nuestra vida lo que hemos aprendido. Aprendamos del ejemplo de Jesús, aprendamos del ejemplo de Timoteo, aprendamos del ejemplo de Epafrodito y obviamente también del ejemplo del apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta. Muchas gracias, hermanos, por su atención a esta lección. Dios nos ayude, hermanos, a vivir por Cristo, a que nuestra vida completa sea entregada a un servicio a Él. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le animamos a que por favor medite, reflexione en cuanto a dónde desea pasar la eternidad. El tiempo está avanzando, amigo. El tiempo está avanzando y no sabemos si vamos a estar con vida el día de mañana o la próxima semana o más al rato. Solamente Dios sabe. Nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces, le animo en el nombre del Señor a que por favor considere una vez más esta invitación que el Señor le hace de obedecer el Evangelio y ser bautizado para el perdón de sus pecados, como enseña Hechos 2:38. Reciba la salvación que el Señor Jesucristo le ofrece. Recuerde, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16 y versículo 16. Así que, una vez más, si en algo podemos ayudarle para que usted pueda aprender acerca de la salvación y obedecer el Evangelio de Cristo, háganoslo saber. Hable también, ¿verdad?, pues, con el predicador local donde usted está visitando, y yo estoy seguro que con mucho gozo, amor, cortesía y respeto estudiará con usted el Evangelio de Cristo. Gracias, mis hermanos, por su atención. Dios me los bendiga. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Así que, pues, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar.
Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.